Hola Géminis, bienvenidas y bienvenidos a esta su lectura del mes de abril del 2020. Quiero agradecerles mucho el apoyo que le están dando al canal, por sus comentarios y por compartir mi video. Muchas gracias. Vamos a iniciar con un mensaje del oráculo de los ángeles. Por favor, un mensaje para Géminis para el mes de abril. ¿Qué mensaje tienen para Géminis? Abril. Gracias. El mensaje que tienen este mes para ti es Leila, que te dice que pases más tiempo a solas en la naturaleza, meditando acerca de tus deseos y tus intenciones. Pídeles a tus ángeles ayuda para ganar una perspectiva positiva. Es muy recomendable que este mes, Géminis, tomes tiempo importante para ti. Si hay alguna situación que te está afligiendo, busca dentro de la meditación si te es posible salir a la naturaleza, incluso si no puede ser algún tipo de bosque o algo así, con que salgas a algún jardín, que incluso puedas cultivar alguna planta, que busques dentro de la meditación. Eso te va a ayudar mucho a aclarar tu mente sobre algunas dudas o decisiones que tengas que tomar en este mes. Eso va a poner mucho la energía a tu favor. Vamos ahora con los mensajes que tienen el tarot de los ángeles. Por favor, ¿qué mensaje tienen para Géminis para el mes de abril? Vamos a estar aclarando la tirada con el Lenormand. Mientras vamos a ver qué tiene que decir este tarot, por favor, para Géminis. Gracias. Mira, pues este mes en tu energía central, Géminis, vas a estar, probablemente por eso te apareció que necesitas meditar y que necesitas buscar un momento de tranquilidad para ti, porque es muy probable que estés atravesando algún final de etapa, estés terminando con alguna relación, con algún trabajo, vas a estar atravesando este mes por una etapa de transformación importante, y puedes sentir que hay algún tipo de pruebas, algún tipo de personas que te están poniendo como muchos retos en este mes. También en tu energía del corte tienes al 7 de bastos, y acá en tu energía que más tiene influencia este mes tienes al 5 de bastos, por lo que me llega mucho el mensaje de que puedes sentirte atacado por personas a tu alrededor, por personas que tienen mucho en sus convicciones, en la necedad, por personas que no están dispuestas a ceder ni un poquito siquiera, por personas que tú puedes sentir que tienes que estarle dando demasiadas explicaciones, que tienes que estar defendiendo tus posturas, que tienes que estar defendiendo tus decisiones. Estas personas de alguna otra manera, si lo están haciendo así, es porque pues ellos creen que tienen la razón y creen que lo que tú estás dejando atrás o el ciclo que estás terminando, como de ponerle punto final, pues no es lo mejor para ti. Hay personas que finalmente lo hacen de buena voluntad porque quieren lo mejor para ti, por supuesto, desde su punto de vista, no lo que realmente es bueno. Y hay personas que pues no buscan la buena voluntad, sino simplemente buscan poner obstáculos. Vamos a aclarar con el Lenormand y ya te voy explicando más a detalle tu tirada. Sí, mira, tú con este ciclo que estás intentando terminar este mes, ponerle punto final y dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo, es para ti la mejor decisión. Con dejar atrás y transformar una situación
ya sea para, bueno, más bien debe ser para mejor. Esto te va a representar para ti un éxito. En tu energía central tienes al ángel de la transformación y tienes al sol, es decir, un éxito, un triunfo, una victoria, la felicidad, que tienes acá hasta cierto punto, como te venía mencionando, la tienes un poco pues opacada. ¿Por qué? Por tus angustias. Aquí vamos a ver de nuevo la carita de Estada. Está preocupada, está ansiosa, está estresada, que nos hace mucha referencia de nuevo al mensaje del oráculo. Por algún tema de que tú creas que lo que estás haciendo pues no es lo correcto, no es lo que está dictando la sociedad, la ley, tu familia. Aquí tienes guías a tu favor. Esta carta también nos aparece cuando estás como en un punto de quiebre en el que tú tienes que decidir si lo que estás haciendo es porque hay personas que para ti representan una autoridad que te están diciendo que eso es lo mejor, o si lo que estás haciendo es porque es tu decisión propia. Tú ya los escuchaste y ya tomaste la decisión que es lo correcto para ti. Es por eso que acá en las demás cartas tienes personas como en cuestión de contra tuya. Mira, aquí en la carta que tiene más energía nos habla de las personas, de la sociedad. Hay personas cercanas a ti que son los que te están como poniendo la traba. Esto nos habla de incluso de redes sociales. Alguien puede estar como, puede sentir todo el ataque, y si no es así puede ser de familia. Aquí este es un lugar público y aquí también nos habla de varias personas que te están como poniendo a prueba, y estas personas son las que te están causando este tipo de ansiedad y este estrés de que te pueden estar como juzgando de una decisión que tú tomaste y que pues para ellos no es lo correcto, pero para ti sí, y si tú lo tomaste una decisión y si es buena para ti, bueno, confía en que esto va a ser así. En el pasado tienes aquí es muy claro que estás cerrando un ciclo porque tienes al juicio. Pueden estar regresando personas, situaciones a ti, pero esto para ti ya va a ser como en un punto de energía baja, algo que va a ir menguando, algo que va a ir en disminución. Los juicios que te pueden estar haciendo a ti o que tú puedes estar haciendo hacia otras personas, la cuestión de estar pidiendo disculpas o que te pidan perdón. Aquí hay un tema importante de estabilidad, de familia, de hogar. Después tal vez que tú te sientas muy angustioso, muy preocupada, muy preocupado, porque te están o te estuvieron en el tiempo pasado juzgando de una manera en la que tú no sentías que fuera la correcta. Lo están juzgando de acuerdo a las costumbres de la sociedad, a las costumbres de tradicionales, y esto ya va a ir a menos porque también ellos van a ir cambiando su perspectiva. Aquí la energía que va a estar aumentando para ti va a ser, probablemente tengas aquí un tema muy importante con una persona de Tauro, de Virgo o Capricornio, alguna persona con energía de estabilidad, con una persona que tiene una estabilidad económica, algún tipo de apoyo que te va a estar a ti dando algún padre, algún jefe. Es una persona muy inteligente, muy astuta, y si es que esta persona no te está ayudando, puede ser la otra cara de la moneda. Puede ser que te des cuenta que esta persona que para ti era muy importante, bueno, en realidad tenía algo oculto, tenía cosas a su favor, o que lo que estaba haciendo, la relación que tenías con esta pareja, con este jefe, pues en realidad era solamente hacia un lado, o sea que el beneficio lo obtenía solamente una persona. Y puede ser que esta pareja o esta figura masculina que tenías, pues también tú te estés dando cuenta de una manera muy astuta de todo lo que pudo poner a tu favor o a tu contra. Puede ser, como te decía, que esta sea una persona que te venga a ayudar de una manera muy astuta, en la cuestión te venga a ofrecer una cuestión de trabajo, o puede ser lo contrario. ¿Y por qué te digo que es lo contrario? Porque tienes aquí personas a tu alrededor que creo que no sabemos si confiar o no. Y sobre todo por la carta que tienes aquí abajo,
que nos habla de secretos, nos habla de cosas ocultas que van a salir a la luz y que tú en tu mente tienes mucho la capacidad de querer iniciar algo nuevo, algo que, como bien comentaba, es algo que no es de lo tradicional, algo que muy probablemente pues sea una misión de vida, que sea un nuevo ciclo para ti y te estás yendo ligero, estás siendo fiel principalmente a ti mismo, a ti misma. Y hay aquí algo todavía que tienes que saber. Creo que en tu mente hay algún tipo de bloqueo, algún tipo de situaciones, de realidades que no han salido a luz, que no te han dejado del todo que des este nuevo inicio, este nuevo paso. Aquí lo que te puedo recomendar mucho es que todos los miedos, todo lo que tú no hayas descubierto o que sientas que no te esté dejando avanzar, es momento de que lo investigues, de que lo estudies, de que lo trabajes, porque esto se va a estar reflejando en tu realidad como una decisión. A finales del mes vas a tener que estar tomando una decisión. Se te van a presentar dos opciones igual de buenas para ti y tú tienes que hacer mucha fuerza de tu inteligencia, de la experiencia que pudiste haber ganado en tiempo pasado con las experiencias que tuviste acá, con este ciclo que está cerrando, en el que es necesario que domines tus instintos, que domines tus miedos y que si quieres con el loco tu nuevo ciclo, hay que tomar una decisión y esta decisión se te va a presentar de una forma muy, muy directa. Puede ser con una pareja, con algún Leo, con algún trabajo, incluso que te pueden estar presentando dos opciones, una de ellas, sin embargo, solamente es la adecuada. Ahí es donde tienes que hacer gala de tu fuerza, de tu inteligencia, de pedir incluso, como bien te decía aquí, el oráculo de la meditación, de ayuda de tus guías, de ayuda de tus ángeles. En un futuro seguimos con las cartas de aquí, de algo oculto, de la intuición, del subconsciente, de los miedos, de los temores, y te puedes tú estar incluso aislando un poco y estar buscando algo firme, algo que sea en cuestión de, si es de economía, en cuestión legal, algo que te dé algún tipo de fortaleza. Si te estás aislando para meditar, para hacer caso a tu subconsciente, para hacer caso a tu intuición, es algo muy bueno, es algo recomendable. Si te estás aislando por miedo y por no querer decidir o por no saber qué decisión tomar, bueno, es momento de que lo valores y de que pidas ayuda si tú lo necesitas a tus guías. Siempre, recuerda, siempre nos dan las respuestas que necesitamos. Si tú sientes que en este momento las condiciones no son favorables para tomar esta decisión, espera y busca entre más opciones. Busca la guía, busca el confort, porque el consejo que tienen para ti aquí, que si es tu cuestión en un tema de pareja, busques el compromiso, busques la estabilidad, busques que las dos partes involucradas en este nuevo ciclo, en este nuevo trabajo, en nuestra nueva relación, estén viendo hacia un bien común, que sea una relación fuerte, que sea una relación incluso protectora, en la que no solo tú recibas protección, sino que tú también te preocupes por la otra parte. Esta parte también nos habla mucho de una situación de pareja, de un compromiso, incluso de almas gemelas. Es de un tipo de relación en la que los dos deben de ir remando hacia el mismo lado, porque aquí es muy claro que va a haber personas, que va a haber situaciones incluso que pueden estar en contra de su decisión, tanto tuya como de la otra persona, pero por eso nos aparece aquí también la fuerza, porque es importante que toda la madurez, que toda la sabiduría que hayas obtenido de situaciones pasadas, es momento de que la uses y de que busquen las dos partes involucradas el compromiso, algo sólido, algo fuerte. Vamos a pedirle a los ángeles del romance, por favor, un mensaje para Géminis. ¿Qué le recomiendas en temas del amor para el mes
de abril, por favor. ¿Qué le recomiendas, por favor? Gracias. Y mira aquí el que te dicen, que es algo de lo que Dios te venía comentando, que te dice, es digno de esperar. El tiempo divino está trabajando en tu vida amorosa. Aquí, como te decía, hay dos opciones, hay dos caminos, hay una decisión que tienen que tomar, pero si tú quieres que esta relación realmente ascienda a un nivel de compromiso, debes de tener paciencia y debes de esperar a que el tiempo divino cumpla su función, que todas las piezas de rompecabezas comiencen a caer en el lugar que les corresponde. Vamos a pedirle a los ángeles sanadores un mensaje para terminar esta tirada. ¿Qué le recomiendas para Géminis para que pueda salir y para que pueda lidiar mejor con su angustia o con el tipo de falta de decisión que pueda tener este mes, por favor? ¿Qué le recomiendas a Géminis? Mensaje. Gracias. Y mira, los ángeles te dicen, confía en que esto que por lo que tanto has estado luchando, este nuevo comienzo, este compromiso, va a llegar. Es muy probable que en este mes de abril pues sientas demasiado reto, como te iba comentando, demasiadas pruebas alrededor tuyo, pero al final del día, al final del mes y ya más para principios de mayo, tú vas a ver qué va a ser y que todo lo que por lo que tú estuviste luchando, este nuevo comienzo, el cerrar este ciclo, va a rendir sus frutos, va a hacer que tú tengas la mejor respuesta y lo mejor que sea para ti de acuerdo a la misión de vida que tienen preparada para ti. También tus ángeles van a estar muy cercanos a ti. Desde el principio del video fue el mensaje que te dieron y que todos estos retos que puedan estar alrededor tuyo, ellos van a estar contigo y te van a estar ayudando, pero es de suma importancia que confíes en que el tiempo divino te dará la respuesta. Muchas gracias y los espero en un próximo video. Espero que estos días estén llenos de luz, de bendiciones y de mucha fuerza. Muchas gracias. Nos vemos pronto.